La voz trémula de Isabel Vargas rompió el silencio mortal que se cernía sobre la mansión colonial en San Miguel de Allende, Guanajuato, aquella tarde húmeda de marzo. «Conozco a este niño», susurró ella, con las manos temblorosas mientras señalaba el retrato polvoriento en la pared. «Vivimos juntos en el orfanato hasta que él cumplió los 14 años. Alejandro Torres, empresario de 42 años y heredero de una de las constructoras más grandes del país, sintió cómo el suelo de mármol italiano desaparecía bajo sus pies. El retrato que decoraba la mansión desde hacía casi 3 décadas mostraba a un niño de ojos castaños y sonrisa tímida, la misma sonrisa que había atormentado sus pesadillas desde aquel fatídico día en el bosque de Chapultepec, Ciudad de México. Lo que él no sabía era que aquella simple revelación cambiaría no solo su vida, sino el destino de 2 familias para siempre. Alejandro se acercó al cuadro con pasos vacilantes, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera hacer desaparecer la imagen. El niño pintado tenía los mismos ojos almendrados de Santiago, el hermano secuestrado a los 4 años durante un paseo en el bosque de Chapultepec. Lo recordaba perfectamente. La niñera se había distraído por solo 2 minutos atendiendo una llamada, tiempo suficiente para que el pequeño Santiago desapareciera entre la multitud dominical. Su padre, Ricardo Torres, abogado de renombre con despacho en Paseo de la Reforma, Ciudad de México, movió cielo y tierra, gastó más de 12 millones de pesos mexicanos en investigadores privados. Su madre, Sofía Torres, pianista clásica formada en París, nunca más tocó una sola nota tras la desaparición. Se consumió en una depresión profunda hasta morir 5 años después, dejando solo una carta en la que pedía que nunca desistieran de buscar a Santiago. Isabel Vargas, la nueva empleada de la casa, permanecía de pie junto a la puerta, su sencillo uniforme de gobernanta contrastando con el lujo barroco del salón. Había llegado de la zona rural de Tlaxcala hacía apenas 3 meses, huyendo de un pasado que prefería olvidar. Alejandro apenas había notado su presencia hasta aquel momento. Ahora, observando las lágrimas que resbalaban silenciosamente por su rostro moreno, percibió que ella guardaba más secretos de los que aparentaba. Su nombre en el orfanato era Daniel, continuó Isabel, su voz cobrando fuerza. Daniel Ríos. Pero él siempre decía que ese no era su verdadero nombre. Hablaba de una casa con un jardín enorme, de un piano de cola y de un hermano mayor que lo llamaba mi campeón. Alejandro sintió que le faltaba el aire. Era exactamente así como llamaba a Santiago cuando jugaban en el jardín de la antigua casa en Polanco, Ciudad de México. Nadie le creía. Decían que era la fantasía de un niño abandonado, pero yo sí le creía. Los detalles que Isabel compartía golpeaban como mazazos en la conciencia de Alejandro. Daniel dibujaba compulsivamente, casas grandes, jardines, siempre 2 niños cogidos de la mano. Lloraba cada vez que veía noticias sobre niños desaparecidos en la televisión del comedor. Tenía pavor a las multitudes y a los parques. A los 14 años, después de una violenta pelea con otros internos que se burlaban de sus mentiras sobre ser rico, huyó del orfanato Nuestra Señora de la Luz una madrugada lluviosa de invierno. Nunca más fue visto. Alejandro se desplomó en el sillón de cuero, el peso de décadas de culpa aplastando sus hombros. Había prometido a su padre moribundo que encontraría a Santiago. Se lo había prometido a su madre en su lecho de muerte. Pero, ¿qué más podía hacer, aparte de lo que ya había hecho? La vida de Alejandro tras la desaparición de Santiago había sido una secuencia interminable de éxitos profesionales intentando llenar un vacío imposible de cubrir. Había asumido los negocios de su padre a los 25 años, transformando la constructora Torres en un imperio de 18.700 millones de pesos mexicanos. Se había casado 2 veces, se había divorciado 2 veces. Vivía solo en aquella mansión en San Miguel de Allende, Guanajuato, que compró por impulso,
solo porque tenía un retrato antiguo que recordaba vagamente a su hermano perdido. El apartamento de lujo en Santa Fe, Ciudad de México, valuado en 30 millones de pesos mexicanos, permanecía vacío la mayor parte del año. Todo aquel lujo, los coches importados en el garaje, el yate anclado en Puerto Vallarta, Jalisco, la cuenta bancaria que nunca disminuía, nada de ello conseguía silenciar el eco de aquella tarde en el parque. Isabel, por su parte, había crecido entre las paredes desconchadas del orfanato Nuestra Señora de la Luz, en la zona rural de Tlaxcala. Hija de una empleada doméstica que había muerto en el parto, nunca conoció a su padre. Aprendió desde temprano que la dignidad no se compra ni se hereda, se construye día a día, elección tras elección. Había trabajado desde los 16 años, cuando salió del orfanato, limpiando, en cocinas de restaurante, tras mostradores de panadería. Estudió por las noches, licenciándose en letras por la UNAM, pero el diploma no cambió mucho las cosas. El salario de profesora interina apenas cubría el alquiler de un pequeño cuarto. Cuando vio el anuncio para gobernanta en una mansión en San Miguel de Allende, Guanajuato, pagando 15,000 pesos mexicanos al mes con alojamiento incluido, no dudó. Santiago o Daniel había sido su única familia verdadera en el orfanato. 3 años menor, había llegado a los 6 años, traído por una mujer que se presentó como trabajadora social. Los documentos decían que sus padres habían muerto en un accidente de coche. Huérfano sin parientes, listo para una adopción que nunca llegó. Pero Isabel veía más allá de los papeles. Veía a un niño que sabía tocar canciones complejas en el piano desafinado del orfanato, sin haber recibido nunca clases. Un niño que hablaba francés dormido, que dibujaba con una perfección técnica impresionante para su edad. «Tenemos que ir al orfanato», dijo Alejandro de repente, levantándose con renovada determinación. «¿Todavía existe?», Isabel asintió. «Está abandonado desde hace 5 años, pero la hermana Guadalupe todavía vive en una casa cercana. Ella nos cuidó. Ahora tiene 82 años, pero su memoria está intacta». El viaje hasta la zona rural de Tlaxcala se realizó en el jet privado de Alejandro, un Cessna Citation que Isabel jamás habría imaginado que entraría en su vida. Durante el vuelo, ella le contó más detalles. Cómo Daniel tenía pesadillas terribles, gritando por Alejandro en mitad de la noche. Cómo se había negado a ser adoptado 3 veces, diciendo que su hermano vendría a buscarlo. Cómo en los últimos meses antes de huir, se había vuelto cada vez más silencioso, más desesperanzado, hasta estallar en aquella fatídica pelea. El orfanato Nuestra Señora de la Luz era una construcción colonial en ruinas, las paredes cubiertas por enredaderas, los pasillos resonando con el abandono. La hermana Guadalupe, una señora menuda con velo blanco, palideció al ver el retrato que Alejandro había traído. «Dios mío», murmuró, santiguándose 3 veces. «Siempre supe que había algo erróneo en aquella historia». Los condujo hasta un archivo empolvado en el sótano de su casa. Entre documentos amarillentos, encontraron la ficha de entrada de Daniel Ríos. Y entonces el milagro, un dibujo dejado bajo el colchón tras su fuga. Alejandro sostuvo el papel con manos temblorosas. Era un dibujo meticuloso de una casa, su casa de infancia en Polanco, perfecta en cada detalle. Debajo con letra temblorosa de adolescente: «Soy Santiago Torres. Un día mi hermano me encontrará». Las lágrimas que Alejandro había contenido durante 38 años finalmente se desbordaron. Las semanas siguientes se transformaron en una investigación frenética que consumió cada segundo de la vida de Alejandro. Contrató a un equipo de 5 investigadores privados, especialistas en personas desaparecidas, pagando 200,000 pesos mexicanos MXN por semana. Isabel, que había insistido en acompañar cada paso de la búsqueda, se convirtió en su improbable compañera en esa jornada imposible. Juntos se sumergieron en archivos policiales olvidados, registros hospitalarios, certificados de defunción,
Lo que descubrieron fue un agujero negro de corrupción y tráfico de niños que operaba en México en los años 90. La mujer que había entregado a Santiago al orfanato había usado documentos falsos, pero había dejado rastros. Carmen Solís, enfermera del Hospital San Luis, había recibido 1,5 millones de pesos mexicanos de una familia rica de Monterrey que no podía tener hijos biológicamente. El plan era una adopción ilegal disfrazada, pero los padres adoptivos murieron en un accidente real 2 años después, y el niño, sin documentación verdadera, fue abandonado en el sistema. La red de tráfico ya había sido desmantelada, sus responsables presos o muertos, pero las víctimas, los niños robados, muchos nunca fueron encontrados. Alejandro e Isabel pasaban 18 horas al día en la sede de la constructora Torres, transformada en un centro de operaciones. Ella se reveló sorprendentemente hábil con los ordenadores, cruzando datos, hallando patrones. La forzada proximidad creó una extraña intimidad. Él, el magnate que jamás había tenido que preocuparse por el dinero. Ella, la mujer que contaba las monedas para comprar pan. Pero el dolor compartido, el objetivo común, tendía un puente sobre el abismo social. ¿Por qué te importa tanto?, preguntó Alejandro una madrugada, mientras revisaban por 100ª vez los registros hospitalarios de 2012. Podrías haberme contado y simplemente seguir con tu vida. Isabel permaneció en silencio durante largos segundos, con los ojos fijos en la pantalla del ordenador. Porque sé lo que es ser abandonado. Sé lo que es esperar a alguien que nunca llega. Santiago, Daniel, él te esperó toda la vida. Mereces ser encontrado aunque... Ella no completó la frase, pero ambos sabían lo que había quedado sin decir. Aunque fuera demasiado tarde. La primera pista concreta provino de un hospital en Guadalajara, Jalisco. Un hombre llamado Daniel Santiago. La inversión de nombres era demasiado sospechosa para ser una coincidencia. Había ingresado en 2012 tras un accidente de moto. Traumatismo cráneoencefálico grave, 3 meses en coma, amnesia parcial al despertar. Las anotaciones médicas describían a un paciente que dibujaba compulsivamente. Siempre el mismo tema. Niños. Retratos perfectos de rostros infantiles, cientos de ellos. Un día, 6 meses después de despertar, simplemente se levantó y se marchó, diciéndole al enfermero que necesitaba volver a casa, al orfanato en Tlaxcala. Alejandro e Isabel volaron inmediatamente a Guadalajara. El médico que había tratado a Daniel Santiago, el doctor Emilio Rojas, lo recordaba bien. Un paciente peculiar, claramente educado, hablaba 3 idiomas, pero no recordaba nada antes del accidente. Solo tenía una certeza: necesitaba encontrar a alguien en un orfanato. Regresaron a Tlaxcala. En el edificio abandonado de Nuestra Señora de la Luz, buscaron durante horas bajo la luz de las linternas. Fue Isabel quien lo encontró, en un rincón del antiguo dormitorio masculino, grabado en la pared con algo punzante. Regresé, pero nadie me esperaba. Alejandro, perdóname. SD, 2013. Alejandro cayó de rodillas, con las manos rozando las letras grabadas. Su hermano había regresado, había buscado ayuda, y solo había encontrado ruinas y silencio. Pero él no se rendiría. No ahora, cuando estaba tan cerca. La revelación de que Santiago había regresado al orfanato lo cambió todo. Si estaba vivo en 2013, podría estar vivo ahora. Alejandro intensificó la búsqueda, ofreciendo una recompensa de 3,5 millones de pesos mexicanos, MXN, por información. La noticia se difundió por los medios de comunicación, transformando la búsqueda privada en un fenómeno nacional. Empresario busca a su hermano desaparecido hace 38 años. Isabel intentaba protegerlo de los oportunistas y embusteros que surgían a montones, cada uno con una historia más improbable que la anterior. Fue en un mercado de artesanías en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, donde el milagro ocurrió. Una vendedora de bisutería reconoció la foto de Santiago adulto, una progresión digital hecha por los investigadores. «Ese es el Santiago que hace retratos allí en el Zócalo», dijo con naturalidad.
Viene todos los sábados. Dibuja a los niños por 70 pesos mexicanos. Un trabajo precioso, pero él es un poco extraño, demasiado callado. Alejandro e Isabel condujeron las 4 horas hasta Oaxaca de Juárez a una velocidad que desafiaba cualquier radar. Era sábado, sino por la manera de inclinar la cabeza cuando estaba concentrado, el mismo tic de Santiago niño. «Es él», susurró, apretando el brazo de Alejandro con fuerza. Alejandro se acercó despacio, el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que todos en la plaza podían oírlo. El hombre levantó los ojos, encontrando los suyos. Por un momento, nada. Entonces, algo cambió en su expresión. Una chispa de reconocimiento, inmediatamente seguida de confusión. «¿Santiago?», Alejandro llamó, con la voz quebrada. El hombre soltó el lápiz, que rodó por la mesa improvisada. Se levantó despacio, los ojos nunca apartándose del rostro de Alejandro. «Ese nombre», murmuró. «Conozco ese nombre. Dijiste, me llamabas mi campeón. En un jardín había un tobogán azul». «Rojo», Alejandro corrigió, las lágrimas resbalando libremente ahora. «El tobogán era rojo, Santiago». Siempre confundías los colores cuando eras pequeño. Lo que sucedió a continuación fue rápido y a la vez eterno. Santiago, porque era él, era definitivamente él, dio un paso adelante. Luego, otro. «¿Gaby?». La palabra salió como una pregunta, una oración, un milagro. «Gaby, ¿eres tú? ¿Has venido a buscarme?». El abrazo que siguió duró una eternidad y un instante. 38 años de ausencia comprimidos en un encuentro que hizo que la plaza entera se detuviera. Los turistas tomaban fotos, pensando que era alguna performance. Pero para los dos hermanos, el mundo había desaparecido. Existían solo ellos, el abrazo y las lágrimas que lavaban décadas de dolor. Isabel observaba desde lejos, su propio rostro empapado en lágrimas. Cuando Santiago finalmente la vio, su semblante se iluminó con otro reconocimiento. «Isabel, ¿tú también estás aquí? ¿No me has olvidado?». Ella se acercó, siendo inmediatamente envuelta en el abrazo de los hermanos. «Nunca te olvidé, Daniel». «Santiago, nunca». Santiago comenzó a recordar en fragmentos. El secuestro, un hombre prometiendo dulces, diciendo que su hermano le esperaba en el coche. Las casas extrañas donde vivió. El accidente que borró parte de su memoria. La certeza inexplicable de que necesitaba regresar al orfanato. Los años en Oaxaca de Juárez, dibujando para sobrevivir, siempre buscando algo que no sabía definir. Alejandro le mostró el dibujo que había guardado, aquel encontrado en el orfanato. Santiago lloró al ver su propia letra adolescente. Luego, sacó de su mochila raída un cuaderno grueso. Cada página contenía un dibujo. El mismo dibujo, repetido obsesivamente. 2 niños cogidos de la mano frente a una casa. «Nunca dejé de dibujar esto», dijo él. Aún sin recordar por qué. Pero el momento de la revelación se vio brutalmente interrumpido cuando Santiago palideció de repente, llevándose una mano al pecho. El ataque al corazón de Santiago en medio de la plaza transformó el reencuentro en una pesadilla. Alejandro gritaba pidiendo ayuda mientras Isabel practicaba masaje cardíaco, un conocimiento adquirido en un curso básico de primeros auxilios años atrás. La cirugía de 7 horas fue un éxito rotundo, pero la recuperación sería larga y ardua. Durante las 3 semanas que Santiago pasó internado, los hermanos reconstruyeron sus historias, rellenando los inmensos vacíos de 4 décadas. Isabel permaneció a su lado, convirtiéndose en el nexo vital entre los 2 mundos que ahora debían fusionarse. Fue ella quien le explicó a Santiago sobre la inmensa fortuna familiar, sobre la constructora Torres, que ahora era parcialmente suya por derecho. Fue ella quien ayudó a Alejandro a comprender los profundos traumas que su hermano arrastraba, las noches de terror en el orfanato,
los años de soledad y supervivencia. La decisión sobre el futuro llegó de forma natural. Santiago no deseaba la vida de un empresario. Quería tan solo pintar, estar cerca de la familia que por fin había recuperado. Alejandro transformó la majestuosa mansión de San Miguel de Allende en un vasto taller de arte, proveyéndole los mejores materiales y contratando a profesores de arte cuando Santiago mostró interés en perfeccionar su técnica autodidacta. Un año después, la inauguración de la Fundación Sofía Torres fue el acontecimiento social del año en la Ciudad de México. La antigua mansión de los Torres en Polanco, abandonada desde el deceso del padre, había sido transformada en un centro de apoyo vital para niños desaparecidos y sus familias. La inversión inicial de 160 millones de pesos mexicanos, MXN, aseguraría su operatividad por décadas venideras. Alejandro disertaba ante una audiencia de 500 invitados, entre empresarios, políticos y celebridades que habían pagado un alto precio por sus entradas. La totalidad de los ingresos destinada a la fundación. Esta historia comenzó con una promesa, dijo al micrófono, con voz firme, resonante en el gran salón. Un hermano mayor prometió proteger al más joven y falló. Una madre imploró que nunca dejáramos de buscar y casi nos dimos por vencidos. Hoy transformamos décadas de dolor en esperanza para otras familias. Santiago estaba a su lado, irreconocible del hombre desaliñado de hacía un año. El cabello cortado con esmero, gafas nuevas, un discreto audífono que corregía la pérdida parcial de audición provocada por el accidente. Pero lo más importante, la sonrisa, la misma sonrisa del niño de 4 años había regresado por fin, radiante y plena. Isabel coordinaba el evento con una eficiencia asombrosa. Alejandro la había promovido de gobernanta a directora ejecutiva de la fundación, con un salario de 70,000 pesos mexicanos mensuales que ella aún consideraba desmedido. Sin embargo, nadie conocía mejor el intrincado mundo de los niños abandonados. Nadie albergaba una pasión más profunda por la causa que ella. El instante más conmovedor de la noche fue cuando Santiago reveló su obra maestra. Un mural de 10 metros que cubría por completo la pared principal del salón. Mostraba cientos de rostros de niños, todos sonrientes, todos tomados de la mano, conformando un círculo infinito de esperanza. En el centro, 2 niños, uno mayor, otro más joven, se abrazaban frente a un piano de cola, un eco silencioso de un pasado recuperado. Cada rostro aquí, explicó Santiago a la conmovida audiencia, representa a un niño que se encuentra extraviado en este momento, un niño esperando ser encontrado. Este es mi compromiso inquebrantable. Mientras yo pueda pintar, ningún niño desaparecido será olvidado. 5 años después, la fundación ya había reunido a 847 familias. El método desarrollado por Isabel, combinando tecnología de reconocimiento facial con la vasta red de contactos de Alejandro y la sensibilidad artística de Santiago para crear retratos progresivos, se convirtió en un referente internacional, emulado en numerosas naciones. Alejandro contrajo nupcias nuevamente, esta vez con una pediatra de espíritu generoso que conoció en un evento de la fundación. Tuvieron mellizos, 2 niños a quienes llamaron Santiago y Pedro. El pequeño Santiago se había convertido en la sombra de su tío, pasando horas fascinado en el taller, observándolo pintar con la misma devoción que él. Isabel concluyó su maestría en trabajo social y su disertación sobre reunificación familiar se convirtió en lectura obligatoria en cursos universitarios por todo el país. Había rechazado 3 ofertas de empleo en ONG internacionales de gran prestigio. Su lugar estaba allí, afirmó con convicción, donde todo había comenzado, donde cada día se tejía la esperanza. Santiago nunca recuperó completamente la memoria de los años perdidos, y quizás fuera mejor así. Pero creó nuevos recuerdos. Aprendió a tocar el piano de nuevo, sus manos redescubriendo melodías que su madre, Sofía,
solía interpretar. Se casó con una profesora de arte a la que conoció en una exposición. Cuando nació su hija, Ana, en honor a la abuela Sofía Torres, que nunca conoció, Alejandro e Isabel estaban en la sala de partos. El cuadro que había iniciado toda la historia permanecía en el mismo lugar de la mansión de San Miguel de Allende, Guanajuato, ahora sede secundaria de la fundación. Pero ya no estaba solo. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, niños reencontrados, familias reunidas, abrazos que habían tardado años o décadas en ocurrir. Una tranquila tarde de domingo, los hermanos se sentaron juntos al piano, tal como lo hacían de niños. Las manos de Alejandro, acostumbradas a firmar contratos millonarios, encontraron las teclas con sorprendente suavidad. Las manos de Santiago, marcadas por años de duro trabajo, pero aún diestras con el pincel, lo acompañaron en armonía. La música que interpretaron era sencilla, una nana que su madre solía cantar. Isabel, al pasar por el pasillo, se detuvo a escuchar, lágrimas silenciosas resbalando por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud, por haber sido parte de aquel milagro, por haber demostrado que el amor, incluso a través de décadas de ausencia, siempre encuentra su camino de vuelta a casa. En el jardín, los niños jugaban en el nuevo tobogán. Era rojo, como el original. Algunos detalles había aprendido Santiago. La memoria del corazón nunca olvida.